Estoy con Estela Maris Maruso, que es tanatóloga, ya nos va a explicar de qué se trata, y que dirige la Fundación Salud. Quien no ha tenido desde un resfrío a algo un poquito más serio, y nos va a contar, preste atención, pues es muy interesante el planteo que están llevando adelante, pensando a la salud como un cuerpo integral. ¿Bien, Estela Maris? Bien, muy bien, Bueno, muy feliz de estar aquí, gracias. Gracias por venir. Tanatóloga es usted. Sí. ¿Y qué es la tanatología? La tanatología es una ciencia que ayuda en el acompañamiento al bien morir. Pero en realidad lo que estamos haciendo en la Fundación es ayudar a las personas a que puedan crear salud a pesar de la circunstancia que les toca vivir. Y no necesariamente llega gente que está en un estadio muy próximo a su transición o a su partida. Lo ideal es poder acompañar a las personas a que optimicen la capacidad de respuesta de los tratamientos que están realizando. O sea, la Fundación nunca atiende la enfermedad, sino atiende cómo experimenta la persona la enfermedad. Y sabemos que cuando atendemos todas las necesidades insatisfechas por la medicina atiende realmente lo que tiene que atender, por lo menos por ahora. Sí. Poco a poco yo creo que esto se va a ir expandiendo un poco más. Mientras la medicina atiende la enfermedad, si no se atiende bien a la experiencia de la enfermedad, lo que podríamos hacer es restar para el estado funcional del paciente y también restar para los tratamientos. Entonces lo que hacemos es esto, es atender las necesidades insatisfechas por la medicina y por la persona también hasta ese momento, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está llevando adelante un tratamiento por algún tipo de cáncer, por ejemplo. Sí, por cáncer, por depresión, por trastorno de ansiedad o por otros tipos de enfermedades. Es muy importante la participación de la persona en su recuperación. Estamos totalmente convencidos que eso no es algo ni alternativo ni complementario, es vital, porque sostiene la vida. Y si una persona realmente lo puede vivir de una manera que le permita construir salud y no perderla más de la cuenta, eso evidentemente marca la diferencia en todo, mismo también para el grupo familiar que debe acompañar, ¿no? ¿Y cómo se construye salud? Bueno, hay muchas maneras. Uno pensaba que alimentarse bien, hacer ejercicio, descansar, era suficiente. Hoy sabemos es lo que nos dicen siempre. Sí, pero hoy sabemos que los pensamientos actúan sobre nuestro sistema inmunológico, con nuestras emociones, actúan sobre nuestro sistema inmunológico, o sea, hay muchos aspectos para considerar, cómo nos vinculamos con las personas, o sea, el tema del pensar, del sentir, del imaginar, del accionar. Nosotros podemos reaprender a funcionar de una manera realmente saludable, ¿no? O sea, que pensamientos negativos pueden generar una enfermedad. Yo no estoy tan convencida de que eso sea así, pero que coopera seguro. La génesis de una enfermedad es multifactorial, por lo tanto no podemos decirlo, no lo sabemos. Pero por ejemplo sí sabemos que la preocupación por las cosas que no ocurrieron es el ansiógeno mayor para el cuerpo. Y sabemos lo que es la ansiedad. Hoy ya no hay duda cómo un pensamiento impacta en los genes, ¿no? Toda esta información es toda muy reciente. Todo lo que aporta la psiconeuroendocrino-inmunología y la medicina biopsicosocial tiene que ser incorporado en el tratamiento hoy de una persona. Psiconeuro, me perdí. Es muy larga la palabra. Psiconeuroendocrino-inmunología. Que sería como traducido. Sí, es la ciencia que estudia la relación que existe entre 4 sistemas. El sistema psíquico, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Y desde que se descubrió que el sistema inmunológico podía condicionarse, ¿no?, por los pensamientos, obviamente que es allí donde hay que trabajar. O sea, una situación de pensamientos negativos, insisto en esto, puede bajar las defensas. Absolutamente. Está comprobado. Pero absolutamente, absolutamente. Es lamentable que muchos profesionales todavía descalifican este tipo de intervención y tampoco utilizan la palabra como recurso terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante darle un abordaje integral a las personas para que realmente puedan resignificar su vida y en vez de sentir que la enfermedad vino a arruinarles la vida más de la cuenta, que se las vino a enriquecer. Para algunos que están muy involucrados con la situación y con el sufrimiento es como impensable esto que yo digo. Pero cuando realmente se trabaja en el laboratorio interior, en su laboratorio interior, la persona lo descubre esto. Entonces todo es diferente. Claro. Y también esto es muy bueno para el médico que lo atiende, ¿no?
Bueno, ustedes llevan 30 años con la fundación. Sí, yo específicamente son 34 años, la fundación tiene 28 años. Bien, pero digo, hay una trayectoria que les permite corroborar con casos concretos la aplicación de estas técnicas. Sí, desde luego nosotros estamos enmarcados ahora en una investigación científica porque lo que queremos demostrar es que cuando una persona entra en ese laboratorio interior haciendo los cambios necesarios que le permitan autorregular bien en todas sus funciones, pueden cambiar la expresión de los genes. Sería una investigación más, esta la hacemos específicamente con el trabajo que nosotros realizamos, que es un programa que nació hace más de 23 años, que se llama PARA, que es Programa Avanzado de Recuperación y Apoyo. Pero hay más de 35 investigaciones científicas ya realizadas en las mejores universidades del mundo que esto lo demuestran. Por eso es muy lamentable que algunos profesionales todavía siguen diciendo no se preocupe que su estado emocional no va a marcar la diferencia en el transcurso de su enfermedad, cuando realmente no lo es así, ¿no? No podemos decir que alguien cambiando pueda curarse, pero sí pueda sanarse, y muchas veces lo que vemos que es a través de ese proceso de integración entre lo que piensa, entre lo que siente, entre lo que imagina, entre lo que dice y lo que hace, puede modificar significativamente el curso de la enfermedad. ¿Y qué diferencia entre curarse o sanarse? Sanarse es un proceso interno. La curación es algo que viene de afuera, la sanación es un proceso que surge de adentro. Cuando una persona deja de estar disociado, cuando una persona puede expresar lo que siente, cuando una persona pone en funcionamiento todo su potencial, cuando una persona forma parte de la medicina y no parte de la enfermedad, cuando una persona, a pesar de lo que le está pasando, siente que todavía puede conectarse con algo que realmente lo trascienda, que encuentre un propósito en la vida. Todo esto que yo estoy diciendo ya está demostrado científicamente. Lo que es difícil es implementarlo porque hay que hacer un trabajo muy importante, muy integrador. Entonces, esta cosa de tratar los aspectos por separado sin lograr una sinergia en toda esta química puede realmente disminuir el poder que tiene la participación del paciente en su proceso de recuperación. Ahora, hay personas que son naturalmente alegres, otras que son naturalmente menos alegres. El que tiene un temperamento de nacimiento, digamos, más positivo, más divertido, ¿tiene más defensas, digamos? Lo planteo así, bueno, muy... Como me lo estás planteando, hablaríamos de resiliencia, que es la capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecido, ¿no? Esta cosa de a pesar de lo que me está pasando, yo puedo vivir con mi total integridad. Obviamente que el temperamento, hay muchos temperamentos, como mínimo son 4, los que están... Yo pensé que había miles. No, hay 4 generales, después hay algunos que pueden hasta mezclarse, pero bueno, cada temperamento tiene una manera de expresión que también corresponde a una historia genética, porque el temperamento viene con nosotros, claro. Pero mismo así uno puede llegar al máximo de su temperamento y a pesar de eso ser muy feliz. ¿Cuáles son esos 4? Es el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Sanguíneo, sí, una persona muy pasional, muy sí, que enseguida se enoja. Bueno, un programa de salud tiene que atender el temperamento de la persona. Por eso este tipo colérico también, sanguíneo y colérico. Son los que más se muestran, ¿no? Es el espumoso, digo yo, el que levanta espuma y baja muy rápido. Pero es muy importante esto, saber que la persona puede hacer mucho más de lo que imagina. Puede crear salud, puede crear como un contraataque biológico que puede ponerse frente a la enfermedad. Siempre decimos, no hay que descalificar, la enfermedad tiene su peso, esto lo sabemos, pero marca la diferencia que la persona ponga su vida frente a la enfermedad y no solamente su deseo y sus ganas de curarse, ¿no? Es decir, hay que vivir de una manera saludable y las personas podemos reaprender, esto es muy importante. ¿Se puede cambiar el temperamento? No se cambia el temperamento, se puede cambiar la personalidad y se puede cambiar el carácter. No es necesario cambiar el temperamento. El temperamento viene con nosotros, sería violentar nuestra propia naturaleza. Pero sí podemos hacer cosas significativas. Los 4 temperamentos para mí son maravillosos y cada uno puede aportar mucho para enriquecer su vida. ¿Y hacen ejercicios? ¿De qué manera trabajan esto?
Oh, primero hay que hacer un estudio muy profundo de la persona, o sea, realmente tenemos que saber cuál es su sistema de creencias, identificar sus distorsiones cognitivas, esas creencias que actúan como un dogma, que no se discuten y que actúan de una manera inconsciente, poder conocer exactamente la capacidad que tiene o no para expresar las emociones. Poder expresar las emociones es muy saludable, reprimirlas es muy malo para nuestra salud integral. Entonces tenemos que identificar si no los puede expresar, realmente por qué no lo puede expresar. Tenemos que conocerlo vincular, cómo se vincula con las personas. Tenemos que conocer de alguna manera su historia, ¿no? Pero no para interpretarla su historia, sino para conocer aquellos mecanismos que ya vulneraron de alguna manera esta capacidad de resiliencia que tenemos que adquirir, ¿no? Usted dice que reprimir las emociones es negativo, ¿no? Absolutamente. Pero en sociedad tenemos que reprimir, digamos, ciertas, no sé si emociones, pero conductas, justamente porque si uno va por la calle y hace lo que quiere y no reprime lo que hace para vivir en sociedad, sería un... No, estamos hablando de mecanismos que ya están muy internalizados, como es la indignación, por ejemplo, o cómo se expresa, por ejemplo, qué me pasa a mí frente a un deseo contrariado, ¿no? Cuando la persona empieza a cambiar y cambia a través de la generación de mecanismos endógenos, que casi es el área más decisiva de la Fundación. Denos algún ejemplo, disculpe, cotidiano para entender bien. Una emoción que se reprime que puede hacernos mal. No, yo me puedo enojar, pero puedo evitar actuar encima del enojo y eso es extremadamente bueno para la persona, pero eso lo tiene que aprender. En realidad hay dos inteligencias que hay que actualizar. Una es la inteligencia emocional y otra es la inteligencia espiritual. No estamos hablando de religión, ¿no? Estamos hablando de una conexión diferente, cómo transformar las cosas que para uno en un momento son ordinarias en cosas extraordinarias, porque eso también marca una diferencia. Entonces, ¿no reprimir un enojo? No, yo puedo enojarme, hasta tanto yo cambio un espacio interno donde realmente ya no logre enojarme y logre saber lo que es importante y lo que no es importante. El cuerpo responde a un estado de conciencia, un estado de percepción. Es decir, si uno puede cambiar el estado de percepción, que es justamente lo que da la psiconeuroendocrinoinmunología, porque da los conceptos y los componentes necesarios para cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos y también del mundo. O sea, es obvio que hay la emoción es un mecanismo natural para que yo pueda doblarme pero no quebrarme, esta cosa de la resiliencia, ¿no? Es decir, doblarme pero después volver a tener otra vez mi propia forma. Cuando yo aprendo a tener bajo mi dominio mis estados emocionales, yo puedo ser muy asertiva, yo puedo aprender a discernir, a discriminar, que son las cosas que muchas veces no la logramos porque la química que me produce el enojo me secuestra emocionalmente. Entonces yo pierdo esta capacidad para poder elegir qué es lo mejor para mí, ¿no? Y generalmente estos estados son producto de ya mecanismos adictivos que se instalan, ¿no? Las personas prendemos el piloto automático y siempre vamos a actuar de la misma manera. En la medida que cambian estos mecanismos internos... Hábitos. Sí, pero para cambiar un hábito hay que cambiar los mecanismos endógenos, o sea, uno tiene que aprender a generar sus propios ansiolíticos, sus propios somníferos. Esto es altamente gratificante para una persona. ¿Y cómo se genera un propio ansiolítico? Bueno, hay que ver el estado de la persona. Ajá. Yo digo que nunca se responden preguntas, sino que se le responde a quien pregunta, ¿no? Porque si no nos quedamos muy ahí como un estigma en la respuesta y no consideramos realmente quién es la persona, ¿no? Claro. No, yo le pregunto cuestiones generales porque no, me encanta. Para difundir sí, y es muy tener importante. información. Estoy pensando que el público puede decir, bueno, ¿cómo hago para yo generar mi propio ansiolítico? Si estoy muy ansioso, ¿qué hago para no tener que recurrir a una pastilla o algo? Yo creo que lo primero que hay que hacer, hay que recurrir a un profesional, el profesional va a indicar lo que tenemos que hacer, pero mientras recibimos la medicación que el profesional indica, también nosotros tenemos que aprender a generar esos mecanismos, ¿no? Y hay que generarlos en la vida cotidiana, todos los días. Muy bien. Hay muchas personas que no saben, por ejemplo, que ciertos nutrientes son los precursores de ciertos ansiolíticos y ciertos antidepresivos. Entonces, también es muy importante la nutrición, ¿no? Claro. Bueno, y para más información se comunican con ustedes, a la Fundación Muchísimas Salud. gracias por esta oportunidad de difundir nuestra tarea. Muchas gracias. Una obligación. Gracias, Estela Maris.